Bienvenidos al tutorial sobre gráficas, análisis de gráficas sobre los movimientos rectilíneo uniforme y rectilíneo variado. Vamos a analizar la primera gráfica, en la cual podemos observar que existen tres movimientos bien demarcados, ¿no? Existe una diferencia en tres tiempos distintos, por lo cual esto ya nos da la idea de que es un movimiento rectilíneo uniforme variado, porque de lo contrario no tendría tres movimientos distintos. Pues bien, vamos a analizar que en estos tres movimientos, al ser variados, ha existido obviamente una aceleración o desaceleración según lo que vayamos a observar. Veamos que la gráfica nos plantea dos magnitudes, la velocidad y nos plantea el tiempo en segundos. Velocidad con tiempo. La velocidad se mide en metros por segundo, mientras que el tiempo solo se mide en segundos, según este caso. La primera pregunta dice, ¿cuántas aceleraciones se dan según la gráfica? Como nos podemos dar cuenta, no es una línea continua. Así es que, como no es una línea continua, han habido tres movimientos distintos. Entonces quiere decir de que ha habido tres aceleraciones distintas. Por lo cual mi respuesta es esa. Hubieron tres aceleraciones, ¿no? Tres aceleraciones. La siguiente cuestión me dice cuál es el valor de las aceleraciones. Para hallar dichas aceleraciones, utilizaré la siguiente fórmula. Aceleración igual a velocidad final menos velocidad inicial sobre el tiempo. Esta es una de las fórmulas que tú tienes en tu cuaderno, tienes en las fichas que se te entregaron sobre MRV. Veamos pues para el primer momento, y hablar del primer momento es hablar de esto, de lo que ocurrió solo en esta recta, solo en este momento. Veamos entonces que tengo mi primera aceleración aquí, porque hubo este primer momento. Mi primera aceleración será entonces la velocidad final menos la velocidad inicial sobre el tiempo que yo ya planteé aquí. Veré si tengo los tres elementos. Tengo el tiempo. Entonces me fijo, este movimiento ocurrió en qué periodo? En un periodo de 3 segundos, ¿no? Entonces sí tengo el tiempo. Sé en qué tiempo ocurrió esto. Luego, ¿tendré la velocidad inicial? Sí, inició con 0 exactamente. 0 metros por segundo fue la velocidad inicial. Luego, mi velocidad final fue, me fijo aquí cómo terminó, con 3 metros por segundo. Bien, sí tengo los tres elementos para poder hallar la aceleración. Por lo tanto, solo reemplazo velocidad final, 3, menos velocidad inicial, 0, entre el tiempo, que es 3. Por lo tanto, aceleración es 3 entre 3, que me viene a dar 1. Pero la aceleración se da en unidad de 1 metro por segundo al cuadrado. Entonces ya tengo mi primer valor. Ya tengo cuánto vale esta aceleración. 1 metro por segundo al cuadrado. Ahora me voy a encargar de analizar la segunda aceleración, es decir, lo que ocurrió aquí, en este movimiento, todo lo que ocurrió aquí, y nada más que aquí. Todavía no veo esto, ni ya veo lo anterior. Veré por lo tanto si al igual como el procedimiento anterior tengo los tres elementos necesarios.
Observando, digo, ¿tengo el tiempo en el que ocurrió este movimiento? Sí. Dicen que ocurrió desde el segundo 3 hasta el segundo 8. Y del segundo 3 al segundo 8 existen 5 segundos. Luego, ¿con qué velocidad se inició este movimiento? Se inició con una velocidad de 3 metros por segundo. ¿Con qué velocidad terminó este movimiento? Terminó con una velocidad de 5 metros por segundo. Sí tengo entonces los tres elementos que me permite hallar la aceleración según la fórmula. Por lo tanto, aceleración igual a 5 menos 3 sobre 5, que es el tiempo. Aceleración, por lo tanto, es 2 entre 5. Donde aceleración es igual a 0.4 metros sobre segundo al cuadrado. No olvidar que estas son las unidades de la aceleración y no confundirlas con metro por segundo, que son las unidades de la velocidad. Muy bien, entonces ya tengo mi segunda aceleración, 0.4 metros por segundo al cuadrado. Vamos a una tercera aceleración. Lo vamos a hacer con amarillo aquí. La tercera aceleración nos habla de este movimiento, lo que ocurrió aquí. Al igual que en los otros dos movimientos, debo averiguar si tengo los tres elementos necesarios y ver si puedo hallar, ¿no? Pero obviamente que sí, porque veo que tengo lo mismo. Tengo el tiempo, tengo la velocidad inicial y tengo la velocidad final. Por lo tanto, el tercer movimiento que vemos aquí, ¿en qué tiempo ha ocurrido? Entonces veo que ha ocurrido en un tiempo de 8 a 12 segundos, que son 4 segundos. Mi velocidad inicial fue de 5 metros por segundo. Y mi velocidad final está hasta el piso. Eso indica de que mi velocidad final fue 0. Ahora reemplazamos. Aceleración igual a velocidad final, que es 0, menos velocidad inicial, que fue 5, entre el tiempo, que viene a ser 4. Por lo cual, yo tengo en este momento ya un indicio de que va a salirme un número negativo, ¿no? Menos 5 entre 4. Entonces, menos 5 entre 4 nos da un valor de aceleración igual a menos 1.25 metros por segundo al cuadrado. Entonces ya tengo también el valor de la tercera aceleración, de la aceleración 3, menos 1.25 metros por segundo al cuadrado. Así es como puedo responder a la segunda incógnita. ¿Cuál es el valor de las aceleraciones? Ahora vamos a responder la tercera pregunta, que dice ¿cuánto ha recorrido en total? Entonces, si yo quisiera saber el recorrido en total, tendría simplemente que ver cuántos metros ha recorrido aquí, cuántos metros ha recorrido aquí, cuántos metros ha recorrido hasta que se detuvo aquí. Entonces, para ello tengo que volver a analizar cada uno de los tres movimientos en su distancia ahora. Ahora ya no voy a hallar la aceleración porque ya las tengo. Ahora lo que voy a hallar va a ser su distancia. O sea, la distancia que recorrí aquí, luego la distancia que recorrí aquí y luego la distancia que recorrí aquí. Vamos entonces. Para hallar la distancia, vamos a valernos de esta fórmula. Distancia igual a la velocidad inicial por el tiempo más menos 1/2
por la aceleración por el tiempo al cuadrado. Vamos a aplicar cada uno de ellos, pero siempre observando si tengo todo esto. Para el primer movimiento que vemos aquí en café, observemos. ¿Tendré la velocidad inicial para aplicar esta fórmula? Sí, mi velocidad inicial es 0. ¿Tendré el tiempo? Sí, tengo el tiempo, son 3 segundos, eso ya lo sabía. ¿Tendré la aceleración? Sí, porque la acabamos de descubrir hace un momento en la segunda pregunta, cada una de ellas, ¿no? Mi aceleración es 1 metro por segundo al cuadrado. Y obviamente el tiempo se repite aquí, solo elevado al cuadrado, ¿no? 3. Tengo todo, entonces voy a hallar. Distancia igual a la velocidad inicial, que es 0, por el tiempo, que es 3. En este caso tengo dos signos para escoger. ¿Cuándo escojo el positivo? Cuando veo que el movimiento va en aumento. ¿Y cuándo escojo el negativo? Cuando veo que el movimiento está en descenso, o sea, cuando está bajando. Entonces, en este caso escojo el más porque veo que el movimiento va en crecimiento, ¿no? Más 1 medio por la aceleración, que en este caso es 1, por el tiempo, que ya sé que es 3, pero esta vez elevado al cuadrado. Distancia, por lo tanto, es 0 por 3, 0, más 1 medio por 1 por 3 al cuadrado, 9. Continuamos porque es un poco largo este procedimiento. Distancia igual a 0 más 1 medio por 1 por 9, 9, ¿no? Distancia igual a 0 más 9 por 1, 9. Entre 2, 4, 4.5. Al final me sale que la distancia es igual a 4.5, perdón, 4.5, perdón, un momento, está fallando un poco el borrador aquí. 4.5 metros, porque la distancia se mide en metros, ¿no? Cuando medimos algo lo medimos en metros, centímetros, pero en este caso lo estamos midiendo en metros. Esa entonces es mi distancia, o sea, yo recorrí todo eso aquí. Entonces lo notaremos aquí, distancia recorrida en el movimiento café, 4.5 metros. Aquí, ¿no? Muy bien, ahora vamos a realizar lo mismo para los 3 movimientos porque tengo lo mismo. Solo que voy a cambiar los datos. Entonces, veamos. Para el movimiento en color verde, me pregunto lo mismo. ¿Tengo la velocidad inicial? ¿Tengo el tiempo? ¿Tengo la aceleración? Veamos. La velocidad inicial del movimiento, del segundo movimiento, es 3, porque con eso se inicia este movimiento. 3 metros por segundo. Mi tiempo es ¿cuánto? De 3 a 8 tengo 5 segundos. Y mi aceleración es la que hallé en la segunda pregunta, 0.4. Tengo todo entonces. Empiezo a reemplazar velocidad inicial 3 por el tiempo 5 más, porque el movimiento va en crecimiento, 1 medio por la aceleración, que es 0.4, por el tiempo, que vuelve, ya sé, ¿no? Se repite, pero esta vez al cuadrado. Y empiezo a resolver. Tengo 15 más 1 medio por 0.4 por 25. Distancia igual a 15
más 1/2 por. Vamos a multiplicar 0.4 por 25. Y ese valor nos va a salir 10. Por 10 aquí. Listo, entonces mi distancia es igual a 15 más 1 por 10, 10. Entre 2, 5. Entonces distancia igual es 20. 20 metros. Quiere decir que lo que yo recorrí en el movimiento de color verde es 20 metros. Y por último, vamos al tercer movimiento. En el tercer movimiento, de igual forma, voy a tener que aplicar lo mismo, ¿no? La misma fórmula, pero viendo y comprobando que tenga los 3 elementos necesarios para aplicar esto. Velocidad inicial. Se inicia con una velocidad de 5 metros por segundo. El tiempo en el cual se adaptó este movimiento es un tiempo de 4 segundos, porque de 8 a 12 hay 4 segundos. Y la aceleración es la que hallé. En este caso es negativa, ¿no? Porque está frenando, ya está disminuyendo. 1.5 metros por segundo al cuadrado. Reemplazando, tenemos que la distancia es igual a 5 por 4. En este caso, el signo no va a ser más, sino va a ser menos. ¿Por qué? Porque yo estoy desacelerando. Y como estoy desacelerando, entonces debo consignar ese signo, porque el movimiento va frenando. Entonces menos 1/2 por la aceleración, que en este caso es menos 1.25 por el tiempo, que es 4 al cuadrado. Distancia igual 5 por 4, 20, menos 1/2 por menos 1.25 por 16. Continuando con la resolución, tenemos que la distancia es igual a 20 menos 1/2 por, y aquí tenemos que multiplicar menos 1.25 por 16. Y ese valor nos va a dar menos 20. Aquí, menos 20. El resultado entonces menos 20. Por lo tanto, distancia igual a 20, menos por menos más, menos 20 entre 2, más 10. Distancia igual a 30. 30 metros. Ahora ya tengo las 3 distancias. Lo que he recorrido aquí, entonces, es 30 metros. La pregunta dice, ¿cuánto ha recorrido en total? Para lo cual tendría que sumar todo. 30 más 20, 50 metros. 50 más 4.5, 54.5 metros. Quiere decir que la distancia total es eso, 54.5 metros. Y así hemos respondido a la tercera cuestión, solo analizando las gráficas.